Pues sean todos ustedes bienvenidos. Mucho gusto en volverles a ver. Vamos a continuar con nuestra reunión y vamos a estudiar hoy una porción de la Escritura. De verdad, muchas gracias a Dios por esta alabanza, estos cantos que de verdad confortan nuestro corazón, confortan nuestra alma y gracias a Dios, de verdad. Continuemos entonces con el estudio de hoy. Sé que ya estamos por terminar un año, ¿verdad? Otro año que se va, un 2024 que queda atrás y la verdad es de mucha gratitud pensar, reflexionar. De hecho, va a ser una enseñanza que la tengo en un tono de reflexión, en un tono de poder meditar lo que sucedió, lo que hicimos el año que está por terminar, ¿verdad? Y pensando en esto, si ponemos la primera lámina, pensando en esto, pues uno lo primero que pudiera recordar es qué tantos acontecimientos hubo a nivel mundial, ¿verdad? Qué tantos logros, porque pues ya cuando termina un año, al pensar hacia atrás, nosotros pensamos en logros, qué metas se lograron, qué objetivos realmente se llegaron a completar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera uno luego busca en los blogs o le llegan al internet cosas que en el mundo sucedieron, cosas impactantes, muchas de ellas sí, claro que sí. Y hablando de logros, pues como solamente a nivel de ejemplificar o esquematizar, pues podemos conocer o podemos darnos cuenta que tal vez en nuestro propio país pues hubieron ciertos logros en el ámbito comercial, en el ámbito de la industria, ¿verdad? Por ahí a mí, luego lo he comentado entre algunas personas que me ha llamado la atención como tantas marcas, por ejemplo, de automóviles chinos han entrado aquí a México, ¿verdad? Y ya uno, si antes nomás contaba con la mano, pues la marca esta, tal empresa, esta, tal industria de autos, así, pues ahora ya es una lista tan grande que dice uno, y ya no recuerdo bien los nombres de por ejemplo, los autos chinos, ¿no? Y todo ello. Entonces se ve que ha habido un avance, unos logros en el nivel comercial o en la industria de ello, ¿verdad? En este país y seguramente a nivel mundial, ¿verdad? Y a manera de ejemplo de logros que puede uno darse cuenta, pues pudo haberse uno dado cuenta de premios a nivel internacional, premios nacionales en algún país, de Europa, de Latinoamérica, premios en el ámbito de la medicina, ¿verdad? Premios en el ámbito de la literatura también. Y bueno, creo que para esas personas que obtuvieron ese premio, pues hubo un logro, ¿verdad? Hubo un objetivo cumplido, hubo una meta alcanzada, ¿verdad? Y bueno, si vemos en avances o logros también en la cuestión tecnológica, pues mucho, hoy en este año al menos creo que se escuchó demasiado al respecto de la IA, ¿verdad? De lo que es la inteligencia artificial, todo lo que se ha venido haciendo con la inteligencia artificial, y la verdad es sumamente sorprendente, pero para esta industria de la tecnología pues ha sido un logro, ¿verdad? Ha sido objetivos que han alcanzado y así podemos ir platicando, ¿no? En la cuestión natural, en la cuestión ecológica, en la conservación de todo esto, ¿verdad? Muy bien. También, pues, hay
logros, temas en la cuestión política, la cuestión financiera, que si tal candidato logró la presidencia, pues bueno, lo logró y tuvo metas que alcanzó, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es una manera de ejemplificar lo que a uno luego le viene a la mente cuando termina un año, cuando está por terminar un año, ¿verdad? Y bueno, también nos lleva a pensar, ¿y yo qué es lo que he logrado? ¿Y yo qué logré? Bueno, y también yo puedo, por lo menos en este año, decir, pues sucedió esto, tal vez a nivel de nuestra familia, tal vez a nivel de la congregación, tal vez en algún nivel personal, ¿verdad? En algún proyecto. Bueno, también nos viene a la mente eso. Y es mi intención, de verdad, el día de hoy poder repasar una parábola que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, nos enseña una parábola, que es la que vamos a comentar el día de hoy. Y en el fondo, lo que me gustaría ver y que observáramos es con qué actitud estoy logrando esos objetivos. ¿Cuál es la actitud que nace de mi corazón? ¿O cuáles son esas intenciones por las cuales logré aquello? ¿O estoy también por proyectar algo hacia el año que viene? ¿Verdad? Esa es la parte esencial que me gustaría hoy poder platicar con ustedes. ¿Qué actitud? ¿Cuál es esa actitud para proyectar un nuevo logro o para analizar lo que haya yo logrado en este año que está terminando? Bien, pues les voy a invitar a que abramos el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, y vamos a leer a partir del verso número 16. Esta es una parábola que nos enseñó Jesús, que Él mismo la narró, y vamos a estudiarla. Yo le voy a pedir que la abramos todos en nuestras Biblias, porque esta parábola, este texto no lo traigo en las láminas, así que vamos a mantenerlo abierto durante toda la sesión para que usted pueda estar observando versículo a versículo lo que aquí acontece. En la siguiente lámina, por favor, viene escrita la cita, Lucas capítulo 12, en el verso 16. Y vamos a hablar acerca de un rico que en algunas Biblias viene como el rico insensato. Bien, leamos el verso 16. Dice: también les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. En el verso 18 dice: y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Y termina la parábola en el verso 21 diciendo: así es
que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Bien, fíjense que esta parábola es muy interesante. Es algo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Tiene muchas riquezas y tal vez se puedan sacar muchos temas. Sí, cierto. Sin embargo, me gustaría que juntos pudiéramos observar a la persona, a las decisiones que toma la persona, en este caso, el rico, ¿verdad? De primera mano, como ustedes pueden verlo, pueden ustedes volverlo a leer ahí de reojo, podemos entender que este hombre hoy en día pudiera ser un empresario, ¿verdad? Un hombre que en aquel entonces tal vez un hombre que poseía muchas tierras, quiero imaginarme por los contextos de esa época o en esos tiempos, ¿verdad? Un hombre que logró algo, o sea, tuvo un éxito, ¿verdad? Y dice aquí la escritura que pues tuvo una gran abundancia, había producido mucho, ¿verdad? Había tenido una súper excelente cosecha, ¿verdad? Algo grandioso, algo que le fue muy bien. Hay empresarios que pueden decir en este año me fue bien, dupliqué las ventas que esperaba, ¿no? O pudiera decir alguien en lo personal, bueno, logré esto, me fue así y pues fue el resultado sobrepasado en gran manera, ¿verdad? Como nos refiere aquí esta parábola. Se ve que este hombre pues tiene algo en su corazón, tiene algunas intenciones en su corazón, que es lo que vamos a ir descubriendo, ¿verdad? En el verso 17 dice: y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, ¿verdad? Este hombre también estaba de alguna manera proyectando, ¿qué haré? O sea, sí, le fue bien, logró ya ciertas cosas, tal vez en ese año que también pasó para él, no lo sé, pero logró ciertas cosas. Tuvo un objetivo y lo venció y sobrepasó. Y ahora se pregunta, ¿qué haré? También está proyectando ahora, bueno, ¿qué voy a hacer hacia el siguiente año? ¿Qué voy a hacer hacia este primer periodo que viene? ¿Qué voy a organizar? ¿Para dónde va todo? ¿Para dónde va mi vida? ¿Para dónde voy yo? ¿Verdad? Entonces, bien, en esta parábola podemos ver dos cosas que podemos observar o rescatar de la actitud de este hombre. Primero, que este rico nunca vio más allá de sí mismo, ¿verdad? ¿Qué te deja ver la parábola cuando después de ese qué haré, después de esa proyección y decir, bueno, necesito planear y necesito buscar una respuesta, buscar un resultado para atender una situación? Y observemos ahora el versículo 18. ¿Y qué te deja ver? Dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Esa fue su respuesta de lo que iba a hacer. Eso iba a hacer. ¿Qué te deja ver esta parábola? ¿Qué te deja ver la actitud que tuvo este hombre ahí en su corazón? Bueno, de momento a mí me deja ver algo. En el verso 20 dice, pero Dios le dijo, necio. O sea, creo que ya no había algo agradable para con Dios. Ya desde ahí me puedo dar cuenta, algo no le agradó a Dios.
¿Y qué fue lo que no le agradó a Dios? Bueno, se puede observar palpablemente que este hombre no vio más allá de sí mismo. Eso fue lo que le desagradó a Dios. En otras palabras, este hombre se nota un espíritu de independencia, o sea, como si él pudiera por sus propias fuerzas, porque él es, porque tal vez se llama así. Bueno, es un hombre que muestra cierta independencia, pero no se le ve nunca un voltear hacia Dios y decir, ¿qué hago, Dios? No se ve eso. Por eso Dios le dice necio. Dios le desagradó algo, ¿verdad? Bien, se puede ver un egocentrismo en este hombre, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque, mire, dice, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, mío, todo dentro, circuncidado en mí, ¿verdad? Yo soy el centro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ese es egocentrismo, pero no se ve en ninguna manera una cristodependencia. No se ve decir, Dios, más bien esto es tuyo, yo soy administrador. ¿Verdad? Entonces, ya de ahí me deja algo claro, a Dios no le agradó esta actitud. Y es importante analizarlo, es importante estudiarlo, para que nosotros tengamos dirección y evaluemos nosotros en nuestros logros en este año, ¿cómo fueron? ¿Con qué actitud lo hice? ¿Lo hice con una actitud de buscar a Dios o lo hice con una actitud de siendo yo el centro? Y lo que voy a proyectar para el año que viene, ¿con qué intenciones lo voy a proyectar? ¿Buscando lo mío propio? ¿O buscando qué? Es algo que tenemos que ir evaluando, pensando, y por ello esta parábola me ha sido muy importante. Nos dirige, nos centra, nos da instrucción de lo que a Dios le agrada y de lo que no le agrada. Al menos esta actitud de este rico a Dios no le agrada. Una persona necia, una persona que, como decíamos, se observa su egoísmo, porque cuando él se pregunta, ¿qué haré? Él no pensó en el pobre. O sea, ¿cuál fue su respuesta de, no, pues voy a destruir mis graneros y después los edifico más grandes? O sea, voy a acaparar más, pero nunca pensó en un proyecto para decir, bueno, si ya tengo mucho y lo suficiente, y además se sentía dueño de todo eso, cuando Dios en la Escritura nos enseña que más bien somos administradores de los bienes que Él nos da. Quería acaparar más. ¿Cuándo pensó en un proyecto hacia el pobre? ¿Cuándo pensó en algún proyecto para dar? ¿Verdad? Más vale dar que recibir, ¿no dice la Escritura? Entonces, ya estamos observando y estamos aprendiendo qué actitud tuvo este rico en su corazón ante sus logros, para con sus logros, para con sus metas, para con las proyecciones que hacía, ¿verdad? Podemos ver de alguna manera que toda esta actitud que se refleja aquí en esta persona rica es una actitud insensata, es una actitud que va contraria al mismo evangelio que nos enseñó Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo también, hemos hablado aquí, ¿cuántas veces hemos dicho que Cristo nos enseñó a negarnos a nosotros mismos? Cualquiera que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice la Escritura? Niéguese a sí mismo. ¿Dónde está el negar de este rico? ¿Dónde está el deseo de servir? ¿Dónde está el anhelo de buscar hacer con sus posesiones, con lo que tiene, con lo que él es capaz, ayudar para alguna obra en el reino de los cielos? Este hombre, en vez de negarse a sí mismo, se afirmaba agresivamente a sí mismo. En vez de encontrar la felicidad en el dar, la buscaba en el guardar para sí, ¿verdad? Y bueno, eso nos deja ver ya muy en el fondo también un tema de codicia, ¿verdad? Un tema de avaricia.
tema de codicia, que aunque no lo vamos a estudiar ahorita, por ahí se ve, ahí se observa. El acaparar, para mí, no pensar en los otros, codiciar. Y aún porque quieres más. Y por ahí dicen que generalmente cuando uno tiene riqueza y de verdad no piensa en las cosas de Dios, uno le da una sed de tener más riqueza y más riqueza, y ya no se sacia el alma porque quiere más, ¿verdad? Por ahí encontré una frase interesante que decían los romanos, que el dinero es como el agua del mar, ¿verdad? Que mientras más se bebe, más sed se tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, así es lo que sucede en el alma de una persona que piensa solamente en sí mismo o acapara para sí mismo, ¿no? Bueno, hablar de la codicia y la avaricia será otro tema, pero aquí lo que quiero exponer ante ustedes es la actitud que tiene este hombre ante sus logros y ante lo que intenta proyectar, ¿verdad? Bien. También, de alguna manera, por ejemplo, en el verso 19, ahí cuando le dice alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. O sea, ¿quién te asegura que tienes muchos años por delante? ¿O alguien ya sabe el día que va a morir? ¿O alguien ya sabe el día con seguridad en que Dios vaya a llamar tu alma a cuentas? Pues no, sin embargo, este hombre habla como un necio, efectivamente, porque dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, o sea, como diciendo, todavía te falta tiempo. Eso es necedad. Entonces, ¿cómo vamos a proyectar el siguiente año? Creo que muchos de ustedes van a pensar en metas, objetivos por lograr. Si Dios así lo permite, ¿verdad? Es la actitud correcta. Si Dios así lo permite. Porque este hombre dijo para muchos años, y además todavía le dice, repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, disfrútala, ¿no? O sea, se sintió el dueño del tiempo también. ¿Sí? Pensó en el tiempo como si él fuera el dueño, como también si fuera su propia posesión, y eso chocó con Dios. Y choca con Dios, choca con el corazón de Dios para la ruina del mismo rico. Porque pues ya vimos más adelante, le llaman a cuentas, vienen a pedir tu alma, ¿verdad? Dice la Escritura. Bien, bueno, estamos viendo entonces que este hombre rico, no vio más allá de sí mismo. No caigamos en ese error. Si vamos a proyectar este año, si vamos a analizar los logros que tuvimos, analicemos de cara a esto. ¿Cómo vamos a proyectar? ¿Viendo más allá de sí mismos o centrándonos solo en nosotros? ¿Ya? Bien, el segundo punto es que este hombre no vio más allá de este mundo. O sea, este hombre solo vio en el plano terrenal. Este hombre solo proyectó en el plano terrenal. Este hombre solo proyectó en esta vida, ¿verdad? Este hombre solo se quedó con la parte material, con las partes de los bienes materiales, pero no proyectó para su alma. No proyectó para el reino de Dios. No proyectó viendo a los intereses de Dios. Y bueno, por ahí pudiera hacerse algún ejercicio de preguntarle a algún joven universitario, ¿verdad? Me llamó la atención un ejemplo ahí de un hombre mayor que le pregunta a un joven universitario y le dice, le pregunta al joven, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué tienes? Y le dice el joven, me prepararé para una profesión, o sea, para estudiar una carrera profesional.
Y le dice el hombre de edad, le dice, y luego, y el joven le dice, pondré un negocio. Y luego le vuelve a preguntar, bueno, haré una fortuna, haré dinero, trabajaré. Y luego, y dice el joven, supongo que me iré haciendo viejo y me retiraré y viviré de las rentas. Y luego, contesta el joven, bueno, supongo que algún día me tendré que morir. Y luego, el joven nunca vio por la eternidad. Este joven nunca quiso ver o atender o acordarse de que hay otra vida después de esta muerte primera. Hay otra vida, ¿verdad? Y quien no entiende eso, pues está destinado a un fin muy desagradable, muy tremendo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Entonces, el no proyectar viendo a la eternidad, viendo a lo eterno, viendo a las cosas de Dios, nos puede llevar a una gran ruina, ¿verdad? La destrucción, o más bien la perdición de nuestra alma. Bueno, aquí en la parábola podemos observar que este hombre más bien le dijo a su alma, disfruta, pero no vio por su alma, no recordó, no quiso ver, bueno, en lo espiritual, en lo eterno. Realmente, como dice la Escritura, estaré trabajando para las riquezas, para hacer tesoros allá en los cielos. No se ve eso. ¿O sí? ¿Verdad que no? Bien. ¿Cómo vamos nosotros a proyectar o hacia los logros que ya sucedieron en este año, las metas que se lograron? Todas esas metas y esos logros, estimados amigos, todos aquí presentes, realmente las estamos haciendo viendo por nuestra alma, viendo por las cosas de Dios, ¿o no? Es parte de lo que tenemos que analizar, y esta parábola nos lleva a eso. ¿Qué fue lo que a Dios le desagradó? Pues precisamente esto, que este hombre no vio más allá de este plano terrenal, no se enfocó más que en sus posesiones, no se quedó más que viendo su vida material y todo, pero no se preocupó por su vida espiritual, por su vida en su alma. Entonces, esto me lleva aquí en esta parte, en este punto en especial, me lleva a reflexionar y a marcar algunos puntos de qué ha sucedido en este año con su alma. ¿Qué ha sucedido en su ser? Y que cada uno se pudiera preguntar a sí mismo, bueno, ¿qué logré en este año respecto a mi alma? Porque qué bueno, la verdad es que a lo mejor muchos pudiéramos decir, pues logré mantener este trabajo, o a lo mejor en el trabajo tal me ascendieron, subí de puesto. Qué bueno, está muy bien. O ¿sabe qué? Logré ya abrir un negocio, o logré que mis hijos entraran a la escuela o terminaran un cierto nivel escolar. Vamos, hay muchos logros que se pueden mencionar por cada uno de nosotros, pero en todos esos logros realmente había un atender de nuestra alma, había algo que atender en lo relacionado a nuestro ser espiritual. Hubo cosas que lográramos que implicaran un beneficio, un crecimiento a nuestra alma delante de los ojos de Dios. Hubo algo que se lograra con miras al reino de los cielos. ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió en este año, no? Por eso les decía yo que era más bien un tema que quería dar de manera de reflexión, de manera de análisis, que meditáramos un poquito en qué fue lo que logramos en este año
desde la perspectiva de nuestra alma. Por ejemplo, por mencionar algunas cosas. En todo este año, recuerdo, hicimos un ciclo bastante interesante, intenso, acerca de la fe. Hablamos de la fe de muchos hombres en la escrituración, ¿verdad? Y pues llega un punto como el de ahorita, de manera de reflexión, bueno, mi alma, en mi corazón, realmente en mí como persona, se fortaleció mi fe. Puedo terminar este año diciendo, ahora mi fe se ha fortalecido. Ha valido la pena. He estudiado estas partes de la Escritura y la fe se incrementó en mí, se fortaleció. ¿Podemos decir eso? El joven rico, este hombre rico, no lo dijo, no se enfocó en eso. Pero queremos aprender de esta parábola para nosotros sí analizar en esto. Por ejemplo, hablamos de las bienaventuranzas. Bueno, vimos cómo Dios ve, cómo Dios nos describe el corazón de una persona que ha decidido creer en Jesús, que ha decidido seguir a Dios. Y me pregunto, ¿estas bienaventuranzas ahora las puedo estar viviendo? Me ha ayudado a leer en la Escritura este mensaje que Jesús dio en el monte. Me ha ayudado a mí en lo personal a crecer, a decir, vaya, en mi alma, en mi corazón, ya entendí lo que Cristo quiso decir con pobres en espíritu. Ya ha habido en mí un cambio, ya ha habido en mí una salvación, ya ha habido en mí un nuevo nacimiento. Veamos por nuestra alma. Es lo importante, es realmente la parte que a Dios le agradaría mucho que analizáramos, que no hizo este hombre rico. Puedo decir en este año que está pasando que ya me convertí a Dios, que ya tomé decisiones, que ya vi por mi alma al tomar decisiones y voltear a Cristo y decir, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ya hubo eso, lo logré. Fueron logros, puedo decir que eso sucedió en este año ya, después de todas las enseñanzas que oímos, que escuchamos, que vivimos aquí. Ya creo en Jesús, realmente he visto a Jesús como ya me ha perdonado. He visto cumplidas esas bienaventuranzas en mi corazón. Es más, deseo ya bautizarme. Analicemos cómo está tu vida, hermano, estimado amigo. ¿Qué se ha logrado en este año al respecto de lo espiritual? En el mundo, como vimos al principio, de que la economía, índices que se basan en muchas estadísticas y miden logros y miden avances y miden grandes cosas en cuestiones políticas, de ecología, bastantes temas, bastantes áreas, pero todo en este plano material. Y en lo espiritual, ¿quién lo va a medir? Nosotros tenemos que analizar. Nosotros, si queremos ser espirituales, tenemos que ver por esta parte. Sí, podemos ver estadísticas mundiales, podemos ver estadísticas en nuestro propio hogar, cómo van las finanzas, cómo nos fue, pero en lo espiritual. Preguntémonos, descubrimos ya nuestro talento. Ya todos sabemos que tenemos dones, talentos, capacidades para ponerlas al servicio de Dios. O como diría este rico, para ponerlas a nuestro propio servicio y a nuestros propios intereses. Pues no caigamos en el error que cometió este hombre rico, sino
analicemos y evaluemos esas capacidades que Dios me dio, las he puesto al servicio del mismo Dios, las he puesto a disposición y a servicio de los intereses de Jesús, de los intereses del Espíritu Santo. Los he puesto, he tenido logros en ese sentido. He puesto los talentos al servicio de una iglesia. Es más, soy parte ya de la iglesia de Jesús, soy parte ya de la iglesia de Dios. Bueno, todo esto es para preguntarnos qué hemos hecho en este sentido, qué hemos logrado, cómo está nuestro caminar hasta este punto, y aún por lo que queramos proyectar para adelante. Tenemos ya un llamado de Dios, tenemos ya en lo personal, en lo particular, un llamado específico de Dios a servirle en algo, a dirigir nuestra vida en algo. Bueno, esto es algo en lo cual debemos detenernos. ¿Para qué? Para no caer en el error que cayó este rico, que cayó este hombre rico, y entonces llegar al punto más tremendo, ¿no? Que es cuando Dios le dice necio. Que no nos vaya a decir Dios necio. Que no vaya a salir de la boca de Dios dirigida hacia mí una cuestión de insensato. No te conozco. No, ¿para qué llegar a eso? Si tenemos la parábola, si tenemos este mensaje que Cristo nos dio para enfocarnos realmente en lo espiritual, para enfocarnos realmente en crecer, en madurar espiritualmente. Fortalecimos nuestra oración en este año, fortalecimos nuestra intercesión en este año, maduramos espiritualmente, como dice el libro de Hebreos, allí al comienzo del libro de Hebreos, que dice que nos quiere ver Dios como hombres maduros, ya no como hombres que todavía necesitan leche como bebés recién nacidos, ¿verdad? Sino hombres maduros, ya forjados en lo espiritual, ya crecidos en lo espiritual, ya teniendo conocimiento de Jesús en lo espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué anhela nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón para hacer tesoros en los cielos? Porque si algo caracteriza a este hombre rico que viene aquí en la parábola, es que sus tesoros de él fueron muy grandes, sus tesoros, pero solo aquí en la tierra. Aquí dice la Escritura, la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea, se entiende que había producido la cosecha fue muy grande. Si sembró trigo o lo que haya sembrado fue en abundancia. Para él era un tesoro tener un granero, para él iba a ser mayor tesoro engrandecer esos graneros. Pero eran tesoros terrenales. De ahí que precisamente cuando en el verso 20 les dice Dios necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, esos tesoros terrenales que estás dejando ahí, en esa gran cosecha que tuviste, esos graneros, grandes pastos, ¿de quién van a ser? O sea, te está diciendo, esos tesoros se van a perder, se te perdieron. Esos tesoros pueden consumirse. Dice en otra parte de la Escritura, la polilla se los come, ¿verdad? Los tesoros los corroe, ¿verdad? Los tesoros materiales aquí en la tierra son corroídos, pueden perderse, llega el ladrón y se los roba. Este hombre rico tuvo tesoros, pero terrenales. No se preocupó por hacer tesoros en lo espiritual, tesoros en los cielos.
¿Qué es lo que nos dice Jesús? ¿Qué es lo que nos enseña el Evangelio? Miren, en la siguiente lámina, leamos este verso que dice en Mateo 6:20. Dice así, en la siguiente diapositiva, Mateo 6:20, está en pantalla, hermanos, dice Cristo, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, la misma Escritura nos está enseñando en dónde debemos de hacer tesoros. ¿Para dónde van a ir dirigidos nuestros logros? ¿Para dónde van dirigidas nuestras metas? Bien, y si hablamos de riquezas espirituales, de riquezas en los cielos, de hacer tesoros en los cielos, bueno, si las riquezas, si esos tesoros están en los cielos, no, ahí no van a ser corrompidas. ¿Por qué? Porque las riquezas en los cielos, las riquezas espirituales, también tienen propiedades diferentes a las que tienen las riquezas terrenales. Miren, veamos algunas. Por ejemplo, en la siguiente lámina, en el libro de Proverbios 8:18, dice que las riquezas y la honra están conmigo. Y dice qué tipo de riquezas: riquezas duraderas y de justicia. Entonces, ¿cómo son las riquezas espirituales? ¿Se corrompen? No, son perdurables, son duraderas, dice aquí el proverbio. Riquezas duraderas y justicia. ¿Cómo son las riquezas? En la siguiente lámina hay otro proverbio que nos dice: estas riquezas tienen la característica de que se originan de la bendición de Dios. Las riquezas en los cielos, los tesoros que tú hagas en los cielos no se van a corromper, mas sin embargo se originan de una bendición de Dios. Dice el Proverbio 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece, te enriquece. Ahí hay una riqueza espiritual, la bendición de Dios, de ahí viene la riqueza. Te enriquece y no añade tristeza con ella, ¿verdad? También en la siguiente lámina podemos ver que una riqueza espiritual se descubre por una visión espiritual, son descubiertas por una visión espiritual, y tenemos el versículo en Efesios 1:18 que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, ¿verdad? Entonces, gracias a que hubo un alumbramiento en nuestros ojos, en los ojos de nuestro entendimiento, como dice aquí, logramos ver cuál es esa esperanza a la que hemos sido llamados. O sea, ¿cuál es esa esperanza? ¿Logras ver a Jesús? ¿Logras ver a Cristo en todo lo que hemos estudiado en este año, en todas las enseñanzas que vimos? ¿Lograste ver a Jesús? Esa esperanza a la cual nos ha sido llamada. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Entonces, si hablamos de riquezas espirituales, tienen una característica: son descubiertas por una visión espiritual. También son inescrutables, dice el Proverbios de 10:22. Bueno, hay dice, esta mala cita no es Proverbios 10:22, es Efesios 3:8. Hay un error ahí. Son inescrutables. En Efesios 3:8 dice, escribe Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, las riquezas de Cristo son grandiosas,
son tan grandes que a veces no las podemos comprender. Eso significa Efesios 3:8, ¿verdad? Y como otra característica más de estas riquezas, podemos entender que son más preciosas que las riquezas terrenales. Veamos, por ejemplo, el libro de Hebreos 11:26, en la siguiente lámina, por favor, en Hebreos 11:26, dice, está refiriéndose a una de las decisiones que tomó Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, aquí la Escritura nos deja ver que de alguna manera Moisés, cuando decidió seguir las instrucciones de Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto, él vio algo. Moisés vio esas riquezas, ¿verdad? Que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, ¿verdad? Entonces, son más preciosas las riquezas espirituales que las riquezas terrenales. Bien, ¿qué es mejor? Tener las riquezas espirituales. O sea que estamos entendiendo que entonces es mejor proyectar hacia adelante viendo por lo espiritual, viendo por los intereses de Dios, viendo por ese llamado que Cristo pone en nosotros, y no cayendo en el error que cayó este hombre rico de solamente ver para sí, egoístamente. Bueno, pero es una decisión de cada uno de nosotros. Ya les mostré algunos puntos, ya les mencioné puntos que son concernientes a lo espiritual y que podemos analizar de todos los logros que tuvimos, qué es lo que logramos referente a nuestra alma, ¿verdad? Ya les enlisté. Sin embargo, en la Escritura podemos ver qué otros tesoros hay, qué otros tesoros hay, qué otros tesoros espirituales hay. Y bueno, podemos referirnos, por ejemplo, al verso de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, en el verso 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, decía Pablo, dice Pablo, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué estaba buscando Pablo? ¿Cuál es el tesoro que ahí vio Pablo? ¿Qué cosa cambió Pablo por ese tesoro? Bueno, ahí dice, todo lo perdió, todas las cosas las ha tenido como pérdida, o sea, todas las cosas que son comparadas con el conocimiento de Cristo. ¿Cuál será el tesoro ahí? El conocer a Jesús. El conocimiento de Cristo es un tesoro muy grande. El conocer de Jesús, el saber cómo Él es, el vivir con Él como amigo, el tener a Él como amigo, el que Cristo te lleve y te dirija como uno de los suyos, como que Cristo puede decir de ti, ven, te conozco, amado de mi Padre. Ese conocimiento de Cristo Jesús es un tesoro. Es un tesoro que debemos de buscar siempre, tenerlo, y ese tesoro está en los cielos.
ese no se pierde. Ese tesoro no lo va a corroer ninguna polilla. ¿Sí? ¿Qué otro tesoro hay? Veamos, por ejemplo, en Primera de Timoteo, ahí enseguida, Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 18 al 19. Hay otro tesoro. Que hagan bien. O sea, Pablo está escribiéndole a Timoteo, le está hablando acerca de las cosas buenas que deben de hacer, que deben de hacerse en una iglesia, y dice que hagan bien, que sean ricos, gracias, sí, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué otro tesoro hay ahí que se refleja? Que hagan bien, que hagan el bien, que hagan buenas obras, ¿verdad? Que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos. O sea que si tú eres rico en buenas obras, si tú eres una persona dadivosa, que no acapara como acaparó el joven rico, que eso que a lo mejor Dios te dio en abundancia lo administres y lo puedas dosificar ayudando al que lo necesita. Que seas generoso. El ser generoso ya estás dejando ahí un tesoro en los cielos. Haces buenas dádivas, haces cosas dadivosas, eres dadivoso, mira, ya estás dejando un tesoro allí en el cielo. Y nuevamente ese tesoro no se lo va a robar ningún ladrón. A eso, esa es la proyección que debiéramos de tener, de decir qué logros quiero tener para mi vida. Y por lo delante, bueno, aquí hay otro tesoro que tú puedes estar dejando en los cielos. Hay otro, veamos Santiago 2.5, la siguiente lámina. El verso de Santiago 2.5 dice lo siguiente: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman, a los que le aman? Bien, sí, ¿me puedo proyectar el siguiente verso, por favor? Santiago capítulo 2, verso 5, gracias. ¿Sí? Dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en qué? En la fe. Entonces, quiere decir que la fe es otro tesoro. Es otro tesoro que puede estar ya registrado allá en el cielo, ¿verdad? La fe. La fe es otro tesoro. Veamos por la fe. Es algo que a Dios le agradará, tener una mayor fe. Fe. El creer en Jesús, el confiar en Jesús, el de verdad que lo que venga estemos cultivando, estemos llevando nuestras aflicciones, nuestros problemas a Jesús, teniendo toda convicción de que en Cristo nos va a ayudar, nos va a dirigir y nos va a sacar adelante ante cualquier problema y circunstancias si confiamos en Él, ¿verdad? Entonces, hay tesoros, son tesoros. Bien, me gustaría ir resumiendo, ir dando algunas conclusiones ya. Por ejemplo, hay una frase, hay un tema que encontré y me parece interesante decirlo. Por ejemplo,
decía un comentarista, en Palestina, ¿verdad?, como en otras regiones que puede haber en el mundo, la riqueza se veía muchas veces en la manera de vestir. O sea, hay ciertas comunidades que te identifican a un rico por la manera en que vistes. Pero las ropas lujosas pueden ser presa de las polillas, ¿sí? Esa riqueza material puede ser presa de las polillas. En cambio, si una persona viste su alma con ropas de honor y pureza y bondad, nada de este mundo las podrá estropear. Ya es interesante esa frase, que ya compartírselas, ¿verdad? ¿A dónde está dirigiendo esta idea? ¿Hacia dónde nos está dirigiendo? Hacia hacer tesoros en los cielos, a ver por lo espiritual, a ver por nuestra alma, ¿verdad? A manera de conclusión también podemos decir, podemos atesorar para el cielo ahora con nuestras posesiones. Cada uno de nosotros puede atesorar para con el cielo con tus posesiones y de esta manera ser rico para con Dios. O puedes malgastarlas en tu carne y de la carne cegar corrupción, ¿verdad? O sea, si tú tienes posesiones o Dios te ha dado en abundancia o en la manera en que Dios dice, si tú las administras bien, esas posesiones las puedes utilizar para los intereses del reino, para los intereses de Dios, para la generosidad, para la dádiva, para ayudar a alguien, ¿verdad?, para hacer misericordia, para realmente llevar tus talentos, los talentos que Dios te ha dado, a una acción en donde convengan los intereses de Dios. O puedes decidir esas mismas posesiones, mal usarlas, malgastarlas, llevarlas solamente al placer, como aquí decía la parábola. Le decía el joven rico a su alma, repósate, come, bebe, regocíjate, gástatelo, haz lo que quieras, disfrútalas, pero pensando solamente en sí, y eso te va a llevar a una corrupción, a cegar corrupción, ¿verdad? Bien. Me gustaría, antes de poder terminar, transmitirles la porción de un video. Si me preparan el video, hermano, por favor. Vamos a escuchar la porción de un video donde viene el testimonio de un joven. Ustedes van a poder observar y apreciar en este testimonio cómo este joven tiene un llamado. Y tiene un llamado de parte de Dios. Y tiene ese llamado, y en ese llamado Dios lo bendice, y este joven decide ir por ese llamado, un llamado espiritual, un llamado que Dios le hace. Y observen también cómo este hombre, este joven, lo logra. ¿Qué tipo de logro tiene? ¿Verdad? ¿Cómo fundamenta su logro? ¿Qué actitud tiene para con ese logro? ¿Cómo esa actitud es por causa de Cristo? No egoísta ni egocéntrico, sino cristocéntrico, por causa de Cristo. Entonces, veamos esta porción del video y con esto voy a cerrar este tema, voy a cerrar esta enseñanza, ¿sale? Entonces, adelante, por favor. 2007, adelante. De un agente secreto de Jesús, de un joven que escuchó una orden del Espíritu de Dios, el llamado a su vida a ir y dejarlo todo, teniendo una herencia segura de un padre rico que le heredaría una grande empresa, y lo envió a estudiar a una universidad de Estados Unidos de mucho prestigio. Él renunció a todo eso, a una vida económicamente asegurada, se pagó un vuelo a la India, y finalmente el Espíritu de Dios lo llevó a naciones árabes completamente cerradas al Evangelio, donde incluso hay pena de muerte a los que se conviertan a Jesucristo, a los que crean en el Nuevo Testamento.
lo envió a una nación y Dios con milagros le abrió puertas, y en este video voy a reaccionar a este poderoso testimonio. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a iniciar con este glorioso testimonio. Espero que lo disfrutes. No puedo hacer nada más que esto. Y en esta mañana es mi oración que el Señor pueda alentarnos y desafiarnos para que podamos hacer más y ver más allá en otros países de las cosas que están pasando. Yo soy misionero, trabajo en el Medio Oriente, y desde el año 89, que fue cuando Dios me llamó a salir a las naciones, que vengo sirviendo a Dios en diferentes partes del Medio Oriente. Yo crecí en una familia cristiana, no crecí en una familia cristiana, recibí al Señor a mis 6 años en una cruzada de Luis Palau, y entregué mi vida al Señor ese día. Yo tenía 6, mi hermana 7. Volvimos a la casa y les dijimos a nuestros papás: somos cristianos. Dijeron: bien para ustedes, está bien, si es lo que quieren, pues hagan que sea. Y crecí en la iglesia toda mi vida, pero no en una familia cristiana. Al cumplir 16 años, mis padres me dicen: te vamos a mandar a estudiar fuera de Bolivia, que es de donde yo soy, y me dicen: escoge una universidad en Estados Unidos, la que tú quieras, te vamos a pagar todo. Y la meta era que yo vaya a estudiar, terminar mis 4 años, volver a Bolivia y hacerme cargo de los negocios que mi papá tenía. Y era un buen plan para mí. Yo dije: pues el resto de mis días nunca me va a faltar nada. Así que me fui a estudiar administración de empresas, y 2 años después de haber empezado a estudiar, Dios me abrió el corazón un día martes en el año 89, y me dice: levántate, es tu tiempo de ir a las naciones. Yo escucho eso y digo: qué raro, porque mis planes nunca estaban en las naciones. Mis planes eran volver a Bolivia. Y como no entendía lo que Dios me hablaba, pues agarré y lo hice a un lado, ¿no? Y me olvidé un poco. Y seguí orando por mis exámenes, por mi vida. Y otra vez Dios me habla al corazón y me dice: levántate, es tu tiempo de ir a las naciones. Me puse de pie y le dije: Señor, te voy a obedecer, porque no quiero llegar a tener 50, 60 años y después mirar mi vida y pensar: ¿sería Dios quien me habló cuando yo tenía 18 años? ¿Sería Dios? Y vivir toda mi vida pensando eso. Y le dije: te voy a obedecer. Así que volví a la universidad, entré a mi habitación y mi compañero de cuarto me mira y me dice: ¿qué pasó contigo? ¿Estás diferente? Y le digo: sí, me voy a las naciones. Y me dice: ¿estás loco? Le digo: sí, pero me voy a las naciones. ¿Tus padres te van a matar? Sí, pero yo voy a las naciones. Ese mismo día hice mis maletas, saqué todo y dejé la universidad. Llamo a mis padres al día siguiente y les digo: papá, quiero que sepas que dejé la universidad y que me voy a las naciones. El padre que nunca me dijo nada por ser cristiano, este día se puso en contra de todo y me dijo: quiero que sepas que hoy día te olvidas de mí, te olvidas de todo lo que yo te pueda dar por el resto de tus días, no me llames más, eres una deshonra para mí, haz lo que te dé la gana, no quiero saber de ti. Y me cuelga el teléfono. Yo, desde el pueblo de Dios, le digo: Señor, tú has escuchado todo y ahora sí es entre tú y yo, y te voy a obedecer, porque no quiero vivir con esa duda en mi corazón. Agarré, me compré un pasaje de ida a la India
tenía $800, me compro el pasaje, no tenía más dinero, no conocía nada, no sabía nada, y me voy a la India a los 18 años. Y empezó el entrenamiento con Dios. Empezó el entrenamiento más intenso que pude tener en mi vida, o uno de los más intensos, y empecé a darme cuenta y a enamorarme de Dios. A enamorarme no de la obra, a enamorarme de Dios, porque empecé a conocer a Dios como Él era o como Él es. Pasé entre la India, Pakistán, Afganistán, Nepal, pues pasé allá 3 años, hasta que Dios me dio el pasaje para retornar. No tenía dinero, así que después de 3 años probé yo. En el año 92 estoy viviendo en Pakistán. Y estoy allá y le digo, ¿sabes qué, Dios? Le dije, me puse a orar porque estaba cansado. Y le digo, estoy tan cansado de ser un cristiano normal. Estoy tan cansado de ser un cristiano del montón que dice, dame, bendíceme, me lléname, tócame, y dame, y de pronto nos sacamos toda la comida que Dios nos da y somos unos gordos espirituales, a punto de que nos dé un infarto espiritual. Y agarro y le digo, ¿sabes qué, Dios? Háblame y te prometo que lo que tú me digas, yo te voy a obedecer. Te pido que me digas que haga algo que es imposible. Si no es imposible, no quiero escucharte, no me hables. Y le dije también, estoy cansado de ser un misionero más del montón. Somos pocos en el Medio Oriente, pero estoy cansado de ser un misionero más del montón, con temores de que si me agarra la policía me meten a la cárcel, me deportan, de que no puedo hablar de lo que hago, que cuidado con los emails, que cuidado con lo otro, y puro temores. Yo le dije, Señor, esto no es para mí, así que te pido que me hables, y yo lo voy a hacer, aunque me cueste todo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vino de orar, pasan unos días y Dios me habla. Y cuando Dios me habla, me sorprende. Porque me dice, quiero que vayas a este país, y me da el nombre de un país. El nombre del país me da el nombre. Y yo escucho el nombre y digo, Señor, esto está difícil. ¿No? Y empezó difícil. Y de pronto me dice, no vayas con las manos vacías, lleva Biblias. Yo digo, Biblias. Yo sabía que si me agarraban llevando Biblias a este país, eran 8 años de cárcel. O sea que de pronto todo lo que le pedía a Dios se ponía imposible. Y le digo, Dios, te voy a obedecer, pero yo voy a llevar solamente 15 Biblias. Yo decía, con 15 Biblias, si me agarran, no me meten a la cárcel, son 15 Biblias, son pocas Biblias. Y mientras más oraba, Dios más me decía que no eran 15 Biblias, sino 300 Biblias. Ahí se volvió imposible de los imposibles. Yo digo, Señor, le decía entre chiste y chiste, le decía, Señor, tú me quieres en la cárcel, en ministerio de la cárcel, y me estás engañando. Me dices, lleva Biblias, me agarran, me meten a la cárcel y empiezo el ministerio. Y son cosas que uno le pasa por la mente, de temor, de miedo, ¿no? Y entonces llegó el día que yo tenía que viajar y terminé. Quiero mostrarles, para que tengan una idea. Las Biblias eran de este tamaño, pero más gruesas, 300. ¿En cuántas maletas entran 300 Biblias? Yo terminé con 5 maletas. Cada una pesaba entre 40 a 45 kilos. Yo decía, Señor, ¿qué turista viaja con 5 maletas llenas, tan pesadas? Wow. Y ahí agarro, llegó el día que tenía que viajar, me fui por tren. Varios días después llego a la frontera, me bajo del tren con mis maletas y lo primero que veo es una pared muy alta. Encima de la pared habían policías con sus ametralladoras viendo a la gente. No iban a disparar, pero daba miedo. Yo miraba eso y decía, ¿qué hago aquí? Como un pastor me enseñó a decir, se me juntaban los pensamientos, ¿no?
migración, llego a aduanas. En aduanas me paro lo más lejos posible de los policías y veía cómo habían maletas. Yo veía que habían las maletas, sacaban todo, y en algunas maletas daban la vuelta a la maleta y la sacudían para ver si algo más caía. Yo decía, Señor, yo tengo 300 Biblias. Sí, yo he cruzado fronteras de países árabes y son bien estrictos en la frontera, sumamente estrictos, porque al gobierno no le gusta la drogadicción y el traspaso de drogas, y realmente son duros los guardias fronterizos al ingresar a naciones árabes. Nada más, en eso que estoy orando y de muchos nervios, muy nervioso, viene un policía. El policía se acerca y me dice, ¿de esa mesa? Hay una mesa larga. Le digo, sí. Me dice, quiero que vaya y vacíe todo lo que tiene en sus maletas. Quiero ver todo. Y se va. Le dije, Señor, ahora sí voy a la cárcel. Tenía 21 años, más 8, 29. Decía, no soy tan viejo para salir de la cárcel, pero ya. Yo, según yo, estaba dentro. Tenía que obedecer. Fui donde está la mesa y vacío las 5 maletas. Todo. Literalmente, era una pared de Biblias. 300 Biblias. Y yo traía 2 pantalones y 3 playeras. Y con eso traté de tapar lo más que podía. Para sentirme tranquilo, por lo menos yo. Y yo, según yo, estaba todo tapado. Y me paro al lado de mis maletas a orar. Estaba tan nervioso, que empecé a orar cosas como estas. Yo decía, Señor, en el nombre de Jesús, que se caiga este edificio sobre mí en este momento. ¿No? De nervios. También oraba, Señor, manda un terremoto, por favor, en el nombre de Jesús, que se abra la tierra aquí y me trague. Y se siente. Porque yo decía, estoy yendo a la cárcel, según yo. Y al lado de mis Biblias, esperando, viene el policía. Era un hombre joven y viene sonriendo, o medio sonriendo. Así que yo también le sonrío, ¿no? Hay que ser buena gente. Y se acerca, le sonrío y mira la pared. Y me dice, ¿qué son esos? Yo le digo, libros, como si fuera lo más normal. Y él se pone muy serio y me dice, ¿qué tipo de libros? Yo no quería decirte que eran Biblias, tampoco soy tonto. Entonces, claro, agarro y le digo, ¿sabe qué? Usted vaya, levante la tapa del libro y va a ver qué tipo de libro es. El hombre muy buena gente me dice ya, y va. Porque eran Biblias en árabe, para que los árabes las puedan leer. En eso yo quería escapar, yo quería todo, pero pase cerca donde están las Biblias y pone su mano. Y esto es lo que pasó. En cuanto él toca la Biblia para levantar la tapa, su mano sale volando por el aire así. Pone su mano y esto pasa. Wow. Y yo, que era un cristiano del montón, normal, ¿qué milagro había visto en mi vida antes? Veo eso y me asombro y digo, Señor, ¿qué está pasando? En cuanto su mano vuela y da la vuelta, yo veo que él agarra su mano y le da un masaje. Me hace así. Y me mira. Yo le sonrío como si fuera lo más normal, ¿no? A todos los cristianos que tocan Biblias, vuelan, ¿no? A ver que vuele. Agarra tu Biblia y que vuele, ¿no? Pero, y agarra y me mira las Biblias, da un paso hacia atrás y con la otra mano me dice, bueno, meta todo en sus maletas y usted puede pasar, vaya. Y entré. Y pude entrar a uno. Hasta ahí, hermano. Pude entrar. Bien, pues ya después este joven narra más acontecimientos que vivió, experiencias de ese tipo.
sorprendentes, pero reales. Entonces, pues terminamos con esto, hermanos. Quisiera mostrar el último versículo en la pantalla y terminamos meditando en lo que dice este texto que nos enseña también nuestro Dios, nuestro Señor, y dice así en Lucas capítulo 12, en el verso 34. Dice: porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, hermanos, después de todo lo que platicamos al estudiar esta parábola, pues es menester preguntarse realmente, ¿dónde está mi tesoro? Realmente, ¿dónde está mi corazón? Porque, ¿saben? En base a eso, usted va a tener metas, va a tener logros, usted va a enfocar, va a proyectar lo que viene. ¿Con qué intenciones? Bueno, ya veremos, ya darán resultado, ya se estarán evidenciando. Y bueno, concluimos entonces que debemos de atesorar para el reino de Dios, debemos de atesorar en los cielos, debemos de analizar nuestros logros y proyectarlos viendo hacia los intereses de Dios, viendo por nuestra alma, no solo acaparando posesiones materiales, sino haciendo tesoros espirituales. Bien, hermanos, con esto termino y me gustaría hacer una oración de agradecimiento a Dios. Agradezcámosle, démosle gracias por lo que Él nos ha enseñado en todo este año, en todo lo que hemos estudiado y aprendido, porque la verdad, hermanos, hemos aprendido. Amén. Padre, queremos darte gracias, Jesús, porque hoy nos has dado la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Y no solamente hoy, Señor, sino nos has dado la oportunidad, Jesús, de haberla estudiado durante todo este año, Señor, que está terminando. Y por ello queremos darte gracias, Dios. Levantar tu nombre en alto, Señor, reconociendo que verdaderamente tú eres nuestro Salvador, de que tú eres el Mesías, de que tú eres nuestro Maestro, de que tú eres nuestro todo, Señor. Muchas gracias, Padre, aún por la vida que nos has dado, Señor, hasta el día de hoy. Gracias porque nos has permitido, Señor, en cada momento, en cada día haber visto la luz, Señor, el resplandor de cada mañana. Señor, pero gracias principalmente por la luz que nos has dado a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. Señor, llévanos, Padre, a conocerte más. Llévanos, Jesús, a conocerte más a ti, a experimentar contigo, a tener logros contigo, Señor. Logros que sean de acuerdo a tus intereses y de acuerdo a tu voluntad, Padre amado. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y hoy te pido que bendigas a todos aquí, los presentes, a todos los que estamos aquí, Señor. Nos lleves, Padre, a nuestros hogares, nos lleves a terminar este día con bien, Señor, y poniendo en nuestro corazón tus palabras, Señor, que nunca falten, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.